Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y soy Developer Advocate para la región de EMEA. Y hoy tengo un invitado muy especial y aunque sé que esto lo digo muchas veces, no todos los días tienes una leyenda viva del mundo tecnológico en el que hablaremos de un recorrido amplísimo y probablemente si os digo Carlos Jiménez a lo mejor a muchos nos suena, pero los que ya pintamos canas bastante, sobre todo si hablo del antivirus de McAfee Anywhere. Y ahora veréis por qué. Carlos, bienvenido. Buenas noches, Guillermo, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de Oye, estar contigo. un placer, ¿eh? ¿Qué le podríamos decir a la gente que no te conoce? Bueno, yo soy ingeniero y me gusta fabricar cosas. Eso es lo que básicamente me gusta. Tengo mucha ambición por conocerlo todo hasta el más mínimo detalle. Y ese es mi problema, ¿no? Me meto en cada charco que... En todas, y doy fe, ¿eh? Cómo bajas al nivel de detalle. Me gustaría arrancar con tus orígenes, porque tú eres ingeniero de teleco Ujú. y de repente un día aparece en este mundo un virus que no era muy conocido, finales de los años 80, Viernes 13, probablemente la gente, pero realmente se llamaba Jerusalén por la Sí. Universidad Hebrea, ¿no? Que consiguió detectarlo, dijo, coño, ¿esto dónde ha salido? ¿Cómo llegas ahí? Bueno, yo estaba acabando Teleco, hacía a la vez 5 especialidades porque me gustaba todo y entonces resulta que yo estaba en una junior empresa. Una junior empresa eran unas asociaciones de los estudiantes que permitían pues hacer prácticas en empresas, trabajar y tal. Y entonces me entero que hay un laboratorio en el que ha llegado un virus, esto un viernes por la tarde. Y entonces, hombre, un virus, ¿y eso qué será? Y tal. Así que me voy al laboratorio a verlo. Y lo que hice fue el programa más pequeño que podías hacer en MS2 en su día, que básicamente ponías en hexadecimal CD20, 2 bytes, y eso era acabar el programa. Entonces hacías un archivo .com que tuviera CD20 y eso era un programa que no hacía nada, simplemente acababa. Pero si eso lo ejecutabas en la máquina infectada, el programa de 2 bytes pasaba a tener 1813 bytes. Perdón, sí, 1813 bytes. Es decir, se me había pegado 1811 bytes que no eran míos a mi programa de 2 bytes. Y de esa manera tan sencilla aislé el virus, es decir, me llevaba un programa que originalmente estaba vacío, excepto 2 bytes, y el resto era el virus. Y entonces eso era un viernes por la tarde y el sábado por la noche lo analicé, lo desensamblé, vi cómo funcionaba y utilicé la misma estrategia que para los virus biológicos, es decir, como tenía el código del virus y el virus lo que funcionaba era, bueno, no sé si, supongo que aquí en AWS se puede hablar de estas cosas técnicas, ¿no? Pero vamos, Sí, sí. si tú ejecutabas el programa se quedaba residente en memoria para intentar infectar los programas que ejecutabas a continuación. Y básicamente él tenía un mecanismo para detectar si estaba ya en memoria para no reinfectar la memoria una y otra vez. Y yo lo que dije, hombre, pues ya está. Cojo aquí, parcheo un poquito el programa que tengo del virus y lo que voy a hacer es engañarle al virus para que esté en memoria, pero que no infecte a otros ordenadores. O sea, hice una versión modificada del virus que lo que hacía es engañar al virus creyendo que ya había infectado la máquina y por tanto ya no la infectaba. Y entonces lo que tenías ahí es una vacuna, algo que preveía que se pudiera utilizar. Bueno, Sí, pero esto además solo lo hacía sobre ficheros .exe y .com, ¿no? sí, en MS2 los programas estaban o en ficheros.com o .exe, cambiaba el formato, pero básicamente sí. Ahí es donde se metía, porque el virus lo que le interesaba es que se pudiera ejecutar, que se pudiera poner en marcha y por tanto se infectaba los programas. Y las viernes y 13 borraba todos los programas en lugar de infectarlos. Eso te iba a decir, era como un periodo de incubación de un año Eso es. y cada vez que pillaba un viernes 13 borraba todo lo que fuera .exe y .com. Eso es. Lo que pasó yo es que cuando hice esta vacuna, la llevé el lunes a la escuela, se la regalé al laboratorio, ahí estaban encantados, pudieron infectar con una versión que no contaminaba todos los ordenadores y con la cual pues se quitaron el problema del virus. Y después, como un año más tarde, que es el siguiente viernes 13, pues parece que se enteró todo el mundo de que había un virus viernes 13, que un estudiante había sacado una solución y le había dado gratis y tal. Solamente había una televisión española, pues ahí salía en televisión, era que te veía todo el mundo, te veía toda España, ¿no? Y de hecho me vio gente del Ministerio de Economía y me llamaron y me dijeron, vamos a ver, esto que has hecho y tal, ¿cuánto nos costaría que lo utilizaran las empresas para que no se infectaran? No, esto es gratis. Yo lo que te pido es que me hagas, sabes, que te ve internet, o sea, que me hagas 5.000 copias en disquetes y que tú te encargues de dar los disquetes a las empresas que lo necesiten. Oye, al día siguiente tenía 5.000 copias del disquete con el antivirus para repartirlo y para que yo lo repartiera. Y ese pues fue un poco la primera experiencia de cómo resolver un problema. Y de ahí montas una empresa, acabas montando... Sí, yo tenía una beca para irme a Microsoft, a Redmond, y en lugar de eso, un compañero de la Universidad Autónoma de Madrid, de las Económicas, me dijo, oye, ¿por qué no montamos una empresa para hacer esto y tal? Y la montamos al acabar la carrera. Me quedaban 2 o 3 meses para acabar la carrera y al acabar la carrera, en lugar de irme a Redmond, monté la empresa con él. Y bueno,
Estamos hablando de la prehistoria de la informática, estamos hablando del 80, el año 89, el año 90. Y básicamente había una revista que se llama PC World que hizo una comparativa de los antivirus que existían y nos metió ahí en la comparativa. Para cuando hice esa comparativa ya el antivirus hacía muchas más cosas. Detectaba comportamientos y tal. Y entonces nos dijeron que éramos el mejor antivirus que existía en el mercado. Y no teníamos ni producto. Entonces lo que hicimos nos dijeron, ¿y cuánto cuesta esto? Digo, pues les pregunto, ¿cuánto cuesta el antivirus más barato? Y dice, 20.000 pesetas. Bueno, pues el nuestro la mitad, 10.000 pesetas. Y entonces, claro, salió la revista y claro, empezábamos a tener pedidos de todas partes que querían un antivirus y tal por 10.000 pesetas. Y bueno, nos pasamos aquel septiembre haciendo disquetes, haciendo de todo para que la gente pudiera tener su antivirus. Pero lo de 10.000 pesetas fue sacando el dedo y diciendo a la Bueno, mitad de lo que es un sea. dumping que probablemente sería ilegal. Es decir, cojo, si el precio es este, pues yo a la mitad, ¿no? Al final lo que se trataba es que no fuera un precio un problema porque la gente compra esto, ¿no? He aprovechado el tema del virus para poner un producto caro. Nosotros de mi peseta en tiempo era dinero. Y ahí surge Anywhere. Ahí surge Anywhere, sí. Esa empresa que montamos pues es agosto, que bueno, pues que empezó a hacer más y más antivirus y que bueno, que vendimos 9 años más tarde a McAfee. Pero el nombre de Anywhere tiene algún significado. No era Anywhere como en cualquier lado, WHR, Sí. sino Ware, o sea, Anywhere, es decir, software de cualquier cosa si quieres. El nombre era bueno, pues lo añadimos a Anywhere Seguridad Informática cuando pasamos a SA, la compañía Anywhere Seguridad Informática SA, pero la ambición no era solamente hacer antivirus, era hacer cualquier tema de seguridad. Piensa que en aquel fue la primera empresa europea de seguridad informática, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Sigues montando, desarrollando el producto, empieza a crecer y llega eso 9 años después, te llaman a la puerta y llega McAfee, que era un imperio, y te dice, oye, queremos tu producto. Bueno, ya un poco más. Nosotros montamos una filial en California en el 96, 95, cuando salió Windows 95, y mandamos una persona allí que era la que tenía que mover el producto en Estados Unidos. Estuve ahí 2 o 3 años. Y entonces esta persona, bueno, nosotros aquí en España competíamos con Panda. Éramos dos compañías. Nosotros estábamos mucho más dirigidos a grandes corporaciones y Panda estaba más dirigido al usuario final. Y bueno, lo que ocurrió es que pues allí conocíamos a McAfee. Ellos vienen a España, como dices, y cuando vienen a España, pues se reúnen tanto con Panda con nosotros para conocer el mercado. Los americanos son muy de jugar en equipo y son así, ya los conoces, ¿no? Y entonces ellos, el deporte consistía en conocer a sus competidores. Nosotros teníamos un acuerdo con Trend Micro, que era una empresa japonesa que no había salido a bolsa todavía, y estos tenían los mejores antivirus de servidor. Y nosotros teníamos un acuerdo con ellos para con nuestra marca traerlos a España. McAfee vio una oportunidad de decir, oye, mira, si tengo con una sola tacada, si compro esta empresa me quito 2 competidores, Trend Micro y en España, y además llegaban a toda nuestra cuota de mercado de empresas corporativas, que era lo que les interesaba, pues Telefónica, todas las empresas grandes. Y entonces por lo que hicieron fue comprar la empresa. Yo antes de vender, eso sí lo suelo contar como anécdota, porque claro, entre vender una cuota de mercado en España, que básicamente era vender pues lo que habíamos conseguido del mercado, o vender tecnología, yo quería vender tecnología, que al final que es lo que vemos es importante. Pero McAfee acaba de comprar Doctor Solomon en Inglaterra, y por tanto la tecnología de Doctor Solomon es la que iban a utilizar para todo. Y entonces hablar con Steve Ballmer, Microsoft, era el presidente de Microsoft entonces, y le dije, mira, vamos a ver, McAfee quiere comprar mi cuota de mercado de España, pero yo creo que esto es una tecnología que tú vas a necesitar, mejorar la seguridad en Windows y tal. Y me dice, Steve, que nunca se me olvidará, me dice, vamos a ver, la seguridad es un mercado muy interesante, pero no para Microsoft. Y abrí los ojos así, me dice, bueno, a ver, hay mucha gente en el mercado que se queda a la seguridad y nosotros no vamos a estar ahí. Y dije, vale, pues muy bien, tú no quieres seguridad, pero esto me abre unas puertas enormes. Si Microsoft no se va a preocupar de la seguridad, pues puedo vender mi empresa, retener a todo el know-how de toda la gente que trabaja en I+D aquí y crear otra empresa para seguir haciendo cosas de seguridad. Y fue lo que hicimos, que es Secure, que es donde hace 26 años fundé. Y el Steve Ballmer, que no lo sepa, era el de Developers por el año 2000 en medio del escenario con un .NET ahí presentando. Te dice que no, que seguridad no, pero curiosamente Microsoft al cabo de un par de años de tener toda esa reunión saca algo muy parecido a lo que tú le habías propuesto. Antes de eso, me pidió Paco Román, que era presidente de Microsoft en España aquí, que le ayudara a presentar la iniciativa que definió Bill Gates, ¿no? Que era Trustworthy Computing, es decir, hacer una informática confiable. Así que salgo yo con Paco Rosa a explicar la estrategia de Microsoft de seguridad. Bueno, pues eso era positivo para el mercado, así que salí con él. Y efectivamente, como 4 o 5 años más tarde, incluyó en Windows Vista lo que era el sistema de cifrado que estábamos haciendo ya entonces para el CNI, la OTAN y tal, que era proteger el disco duro cifrándolo por debajo del sistema. Qué casualidades, ¿no? Bueno, no, a ver, ese es movimiento lógico. Al final, si tú tienes un ordenador y cuando tú arrancas el ordenador desde un disquete, desde un CD-ROM, puedes acceder al disco duro en claro, pues da igual la seguridad que pongas porque entras por la puerta de atrás.
el ordenador tenía que estar cifrado. Hoy en día siguen sin estar cifrados. Tú lo puedes cifrar, pero en realidad no están cifrados. La diferencia es que nosotros en Secure cifrábamos según el esquema del Centro Nacional de Inteligencia, que básicamente es la cosa está cifrada, pero la clave no está nunca en el ordenador. Por tanto, es imposible de encontrar, adivinar. En el sistema de Windows sigue estando la clave, aunque esté cifrado, está ahí. Con lo cual, el que sabe cómo buscarla la encuentra y la saca. Tip bastante importante, ¿eh? Me piensa que casi toda la tecnología, ya lo dijo Snowden, ¿no? Casi toda la tecnología tiene ahí algunos agujeritos para que la NSA pues pueda entrar si lo necesita. Bueno, yo recuerdo los firewalls de Checkpoint, cuando los desplegábamos en Oriente Medio, había que enviarlos a una empresa que certificaba que el firewall realmente hacía lo que decía y que no había backdoors ni ninguna puerta trasera por la que pudieran entrar. Curioso, ¿tú llegaste a conocer a John McAfee? No, yo cuando McAfee compró mi empresa, era una empresa en bolsa y McAfee hacía mucho tiempo que se había embolsado el dinero y se había ido. Bueno, yo he oído por ahí cifras en alguna entrevista de por cuánto vendiste. No tenías necesidad de volver a trabajar, pongámoslos en ese, pero aún así eres un culo inquieto y llevas 20 años desde que tienes SecuWare investigando un tema que es el de identidad digital. ¿Por qué no nos cuentas cómo arranca todo esto de la identidad digital? Bueno, lo que en realidad hicimos, yo vendo la empresa, el CNI me dice, mira, tenemos una necesidad que es proteger la información clasificada del gobierno y de la OTAN y queremos que todo esté guardado. Si arrancas desde el disquete o del CD-ROM, te puedes llevar toda la información y nos gustaría que hicieras un sistema de cifrado que funcionara antes que el sistema operativo. Y eso está bien, hicimos un sistema operativo que ocupaba 640K y por tanto no hacía falta retocar nada, simplemente creaba un archivo, metía ahí, arrancaba de ese archivo. Yo creo que Intel cuando se lo enseñábamos alucinaba. Intel tenía un sistema que arrancaba remotamente un ordenador con un CD-ROM, lo hacíamos con una imagen de CD-ROM, o sea, 600 megas, y nosotros lo hacíamos con una imagen de disquete de menos de 1 mega. Entonces decían, es que puedes hacer lo mismo, que es reparar a distancia un ordenador, pero esto lo hacen con 600 veces menos de recursos. A ver, yo empecé con los ordenadores cuando era muy pequeño y tenía, el primer ordenador lo construyó y tenía 2K de RAM. Entonces, claro, para mí cada byte contaba, pero muchísimo. He intentado hacer siempre eso, ¿no? Al final, ahorrar, porque hoy tenemos sistemas con gigas y con teras y con tal, pues venimos de un tiempo en el cual no existía, con lo cual todo lo que es ahorrar es bueno. Bueno, te decía lo del cifrado. El cifrado es meter todo el disco duro en una bolsa, solamente quien se identifica puede entrar. Y entonces me pareció que lo más interesante, 4 o 5 años más tarde, estamos hablando del año 2007, así, iba a salir el DNI electrónico y yo pienso, hombre, el DNI electrónico es una llave perfecta para este ordenador. Si resulta que en lugar de meter un usuario y contraseña que me lo pueden ver, me lo pueden copiar, tengo que insertar mi DNI electrónico para arrancar el ordenador, pues tengo la llave perfecta para el sistema de cifrado perfecto. Y entonces empezamos a trabajar con policía antes de que salga el DNI, estuvimos trabajando en cómo utilizar el DNI para eso, y bueno, pues eso fue lo primero que empezamos a trabajar. Y a partir de ahí, bueno, pues 15 años después seguimos en eso, o sea, que al final... Pero había retos al principio, ¿no? Porque no existía tecnología como NFC, que es lo que usáis ahora para esto, pero todo el mundo tendría un lector, por entiendo que drivers, lectores, para poner mi DNI y poder acceder. Nuestro reto era más grande, porque nuestro reto era manejar cualquier lector, es decir, fabricar nosotros el driver para nuestro sistema operativo de 640K. Con lo cual teníamos que implementar todo el manejo a bajo nivel del chip, del driver del lector, del USB, todas esas cosas que hoy en día Windows te lo da hecho con una serie de drivers que funcionan o cualquier otro sistema operativo, ahí hay que hacerlo a pelo, o sea, desde cero. Para nosotros, la seguridad consistía en conocer todas y cada una de las líneas de código que tenía nuestro sistema operativo. No meter una librería de terceros, sino que había que ejecutar todo y además tenía que acabar en mega, ¿no? O sea, eso significaba hacerlo todo en ensamblador, hacerlo todo muy a bajo nivel y después ir incorporando drivers, tokens, tarjetas USB, la tarjeta Visa, o sea, toda clase de cosas. Ahora que has dicho eso, me viene la parte del antivirus. ¿En qué lo habías programado? ¿En Pascal o algo así? Pues mira, sí. En realidad, la parte original del antivirus se hizo en Pascal, que era la mejor herramienta. Y cuando salió Windows 3.1, lo hicimos con Delphi, que era la versión de Pascal, el Delphi 1.0. Me tuve que ir a Estados Unidos para conocer eso antes que nadie y para que alguien ahí en un congreso me enseñara así en 3 o 4 días cómo hacer una aplicación para Windows, porque es que la alternativa sería en C, pero será más complicado todavía. Teníamos que reescribir todo el código, con lo cual fue mejor pasarlo a Delphi. Y durante todos los años de Anywhere, pues la parte de... Estaba todo hecho en Pascal y Delphi. ¿Y cómo pasas ese tiempo desde el 2007 que empiezas con el DNI, con la policía, a trabajar en esto, hasta que realmente aparece, que yo creo que es donde hay un cambio de paradigma, en el momento que aparece NFC por 2015 por ahí?
Ujú. que es cuando dices, hostia, ahora sí. Pero hasta ese momento, Bueno, a ver, históricamente en el 2007 sale el DNI 2.0. El DNI 2.0 tiene un chip, pero no tiene antena NFC, con lo cual la única manera es meterlo en un lector. Nosotros teníamos acuerdos con Dell, con otros fabricantes grandes de hardware, a los que les habíamos convencido de que en el caso español tenían que colocar un lector de DNI, y venían todos los portátiles, venían con lector de DNI para poder utilizar. Pero para que funcionara el DNI electrónico en la administración pública se necesitaban más capas, y eso pues era muy lento. Por lo cual no se llegó a utilizar masivamente lo que era el DNI metiéndolo en un ordenador. Después, al cabo del tiempo, pues sí, se desarrollaron algunos drivers para Microsoft. El mayor problema que tenía el DNI entonces es que cuando lo metías, nada más meterlo en un ordenador, te salteaba meta el PIN. Y eso era debido a una decisión de la Agencia de Protección de Datos. La Agencia de Protección de Datos, cuando se estaba terminando el DNI antes de salir, pues un mes antes de que saliera, se le ocurrió decir, un momento, esto, como pide un certificado y en el certificado hay datos, pues tienes que pedir el PIN para acceder al certificado público, lo cual era un torpedo en lo que sería el uso de un certificado. Un certificado público es público. Por tanto, se tiene que ver. Si tú decías que para meter el certificado público tienes que meter un PIN, que es lo que obligaron a hacer, pues en cuanto metías el DNI en Windows, saltaba el PIN, aunque no fueras a hacer nada, simplemente por meterlo. Y además, una y otra vez, y eso fue la muerte del uso del DNI en el PC. o sea, que era además, no era una barrera tecnológica, sino burocrática y de desconocimiento por parte de la administración. Absolutamente. Concretamente una parte de la administración, que además yo tuve una reunión con el director de la gente y le decía, pero vamos a ver, si yo voy a un cajero y meto mi tarjeta Visa en un cajero de Caja Madrid, lo primero que me dice es hola Carlos, con lo cual la información está pública, visible, yo no he metido un PIN y me pueden leer que yo soy Carlos. Y les demostraba que podía leerlo. Así que me parece muy bien que al DNI le fuerces a hacer esto, pero otro también con la tarjeta Visa, pero ahí no se metía. Con lo cual, al final, lo que hicimos es aguantar los españoles y la inversión que hicimos no se aprovechó mucho. Después, con el tiempo, pues sí, Microsoft adaptó para que se pudiera utilizar un driver que ya sabía que no tenía que pedir el PIN en cuanto insertaba la tarjeta, pero aún así el uso fue muy pequeño. Pero claro, en 2015 cambia todo. ¿Por qué? Pues porque tanto Apple como Google deciden que hey, la tarjeta Visa la tienes que llevar en el móvil. Para eso incorporan a los móviles dos tecnologías, una la biometría y otra el lector NFC que permite leer el chip. Y la diferencia entre Apple y Google es que Apple decide que todo el sistema de NFC, el que maneja la tarjeta Visa para el Apple Wallet, es solamente para Apple. Ninguna aplicación puede acceder a NFC que no sea el Apple Wallet. Mientras que en Android, no, Android cualquiera puede acceder. Y entonces, pues eso fue un siguiente freno al DNI en España, que es que básicamente en Android se podía hacer aplicaciones, se hicieron algún demostrador, pero en iOS no. En iOS durante años fue imposible. Yo, como eso lo conocía bien, me fui al Worldwide, a la conferencia de desarrolladores de Apple y les dije, vamos a ver, tenemos un problema en España, porque en España y en otros países europeos, porque una tarjeta con chip, que es el documento nacional de identidad, no lo vamos a poder leer en iOS porque tú no dejas leer NFC. Oye, costó muchísimo. Al final, yo soy amigo de Steve Ballmer y él me ayudó mucho en cómo conseguir que Apple al final abriera la interfaz NFC para que pudiéramos leer en DNI. ¿Palmer o Wozniak? Perdona, buen día, Sí, sí. me he ido a lo de... No, no, Steve Wozniak, sí, sí. Steve. O ¿Qué sea, tal es Steve en la cercanía? es maravilloso. Steve es súper listo, curioso por todo. Es como un niño pequeño. Es una gozada estar con él. O sea, que la sartén encontró al cazo, porque de lo que yo te conozco, disfrutas mucho, mucho con esto. ¿Y cómo llegas a Wozniak a, coño, quiero meter tu biometría en lo que estoy desarrollando? Bueno, lo que ocurre es que allí en Estados Unidos, al final, si vives en California, pues es un poco buena familia, ¿no? Al final te encuentras en los sitios y la gente es muy abierta allí, pues es relativamente sencillo. Y Steve, especialmente, Woz es una maravilla de persona, o sea, le encanta conocer cosas nuevas, ¿no? Yo cuando le enseñé el DNI español alucinaba. Piensa que en todo el mundo tenemos un problema con la identidad y es que los americanos que no han tenido nunca una tarjeta de identificación se inventaron el usuario y la contraseña y claro, eso es lo que hemos utilizado el resto del mundo para entrar en un sistema o lo que sea. Y el problema de un usuario y contraseña es que si alguien te lo ve, se lo aprende, lo copia y ya está. El mayor problema en el mundo digital es que todo lo que es digital, ceros y unos, tú los clonas, los pones igual uno de otro y ya te haces pasar por la otra persona. Ya sea un certificado, la biometría, un usuario y contraseña, un PIN, el KeyPass, todas esas cosas, si solamente se sostienen sobre algo por software, son vulnerables. Pones un troyano en la máquina de alguien, capturas todo lo que pasa y ya tienes la posibilidad de impersonarlo. Y aquí es donde entras tú a decir, oye, pongo mi identidad directamente en mi teléfono Eso y me es. identifico físicamente en la red. Con lo cual, casos de uso
infinitos. sacar dinero del cajero sin PIN, acceder a, no sé, una cita con mi médico sin usuario ni contraseña, porque uno de los mayores problemas que hay, por eso sacaron todos los gestores de contraseña, es que cada uno te pide una contraseña de su padre y de su madre. No, empieza con mayúscula, con signo, sí, no puedes usar y es un lío. A mí una cosa que me atrae mucho de esta solución, yo tengo 3 críos y que por suerte o por desgracia son nativos digitales y pasan muchas horas en YouTube, en tal, mirando. El que yo pueda identificarles en la red y decir, pues este tiene 10 años y tú no le puedes poner un anuncio para un niño mayor de 10 años, a mí me parece una pasada. En realidad lo que diseñamos fue los principios de lo que hoy en día es un estándar europeo. Lo que pasa es que el estándar europeo empezará en el 2027, que es eIDAS 2. Lo esencial es que, en lugar de compartir toda tu información, por ejemplo, cuando tú llegabas a un edificio, le dabas a alguien el DNI y le estabas diciendo dónde vivía, cómo se llaman tus padres, un montón de cosas, tu cumpleaños, y eso no tiene ningún sentido. Entonces, nosotros y la Unión Europea lo que consideramos es que hay que respetar al máximo la privacidad del usuario. Entonces, si tú eres un niño y se trata de que no entres en un web porno, la única información que debería salir, pero bien comprobada, es que tú eres mayor o menor de 18 años, nada más, un booleano. Entonces, DNI Wallet lo que se encarga es de que, en lugar de tener que compartir toda la información, compartes el mínimo de la información necesario para el caso de que necesites. Y con eso puedes proteger la infancia sin dar ningún dato, simplemente el que está aquí es mayor o menor de 18 años y nada más. Y bueno, pues sirve para entrar en páginas web, para hacer tarjetas de cualquier tipo, hay infinitos casos de uso. Eso me gustaría ver. ¿Qué otros tipos de caso y qué tipo de información yo puedo hacer? Porque podría hacer un contrato con una operadora, mi operadora telefónica, Vodafone, más móvil, bueno, ahora se llama más Orange. Con esto es decir, oye, quiero una línea de contrato y podría hacerlo en cuestión de 2 minutos y no estar con el ping-pong de mándame que verifique que te llega el mensaje tal, ¿no? Hay muchísimas cosas. La administración electrónica tiene un montón de información tuya disponible para ti. Y hay dos cosas interesantes, lo decía esta mañana en una conferencia. La Agencia de Protección de Datos no tiene ninguna competencia sobre la administración electrónica. Es decir, si a ti hay una brecha de seguridad y todos los datos de la agencia tributaria lo roba un hacker, no pasa nada. O sea, la Agencia de Protección de Datos no puede multar a la agencia tributaria porque está dentro de la administración. Entonces, claro, la administración, que es la que más datos tiene de todos, debería ser la que mejores sistemas tuviera. Pero como no existe una contraprestación si meten la pata, pues hay un problema, ¿no? Llevamos los 2 últimos meses con un montón de robos a compañías privadas, a la administración, y tal, a tráfico, no sé. Y al final no pasa nada. Entonces, yo... a lo mejor es que yo estoy muy alineada con el usuario. A mí me da igual las organizaciones, la administración. A mí lo que me importa es que yo, como usuario, ¿de qué me sirve lo que tenga o que deje de tener si estoy a expuestas de que, porque el sistema está mal diseñado, alguien roba mi usuario y contraseña y me vacía mis cuentas, como las tuyas? No. Sí. O sea, que es un problema de todos. En Internet toda la identidad está con pies de barro. Y por eso, hoy en día, lo que es la ciberdelincuencia es la tercera economía del mundo. Pero la cantidad de fraude, la cantidad de ataques es inmensa. Entonces, ¿cómo construyes una solución para eso? Pues el origen del DNI del DNI electrónico es que si yo tengo el DNI electrónico de un chip y tengo un dato que nunca sale de este DNI, que es básicamente la clave privada que está dentro del chip, lo que ocurre es que no me pueden clonar jamás ese chip. Es decir, me lo podrán robar, pero no pueden hacer un duplicado y devolverme mi DNI original, como si pasaba con las tarjetas de crédito de banda magnética en su día. Con MV, con las tarjetas de Visa, pasa lo mismo. Al ponerle un chip, se quitaron mucho de la duplicación de tarjeta. Pero eso es porque tienes un elemento de hardware donde reside la seguridad. La ventaja de esto es que no puede salir desde Internet una mano de mi ordenador y robarme el DNI. Y por tanto, mientras yo lo tenga en la mano, si no lo saco de casa, está a buen recaudo en mi casa. Cuando tengo que hacer algo, lo puedo hacer de mi casa. Y para el resto, puedo llevar una copia digital en el móvil que me permite hacer. Eso es como lo de guardar el dinero debajo del colchón en lugar de en el banco. Exacto. Es guardar tu identidad en un sitio cuando tienes que realmente realizar una firma digital cualificada. Piensa que desde el año 2010, cuando tú firmas con un DNI o con un certificado, bueno, con un DNI sobre todo, es equivalente a la firma manuscrita. Con lo cual, si cuando alguien te da un documento a firmar, te hace un cambiazo y te hace firmar lo que no es, pues tú estás firmando el regalo de tu casa o firmando lo que sea. O créditos, que hemos visto mucho, ¿no? Eso. De hecho, hoy en día se sigue haciendo un fraude en los bancos que se hacía hace 20 años, que es, yo le robo a alguien el DNI, busco a alguien que se parezca a la foto y ese va con el DNI al banco, oiga, retiro en efectivo, pide un crédito y no existe un sistema fuerte de verificación de eso. Lo que hicimos durante los últimos 2 años fue con el Banco de España ver cómo esto se puede utilizar incluso para resolver ese problema físico, que ya no es un problema ya a través de Internet, sino que cada vez que vas a utilizar DNI con DNI Wallet,
se verifica que no está robado, consultando a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que no es falso, consultando a la policía, y con eso lo que tienes es una garantía de que el documento físico no lo has perdido, no te lo han robado, no te lo han quitado, no hay un documento falso. Pero a mí lo más importante de todo esto para mí es, primero, proteger a la infancia, eso me parece clave. Hoy en día creo que hay contenidos que no deberían ver, no están preparados. Segundo, protegerles frente a que un pederasta no hable con ellos, porque al final lo que ocurre es que si el otro al otro lado se hace pasar por una niña de 13 años, pues te creerás que tiene 13 años, no tienes manera de comprobarlo. Y que incluso, pues el alcohol, no sé, hay muchas... Estamos haciendo máquinas de vending, pones un cacharrito USB y eso verifica que la otra persona tiene 18 años sin dato adicional. Con lo cual, las bebidas energizantes, el alcohol, no sé, cualquier cosa que... Bueno, pero ahí, por ejemplo, en las máquinas de vending vas a acabar como antiguamente, que buscabas al de 18 años con su tarjeta o su carnet de conducir, que iba y te compraba la cerveza a ti siendo menor, ¿no? Eso pasa mucho en Estados Unidos, pero aquí, ¿sabes cuál es la solución? Es muy sencillo. Tú le pones un límite máximo de alcohol al día. Que además es bueno, porque yo creo que un tío que se bebe 5 botellas de tequila antes de coger el coche no debería hacerlo. Así que si lo ponemos en una botella de alcohol, Sí. limitas que eso pase. Que limitas que uno lo utilice para oiga, señor, cómpreme una botella de alcohol. Fíjate, me sorprende mucho porque hablabas de pies de barro en la administración y es cierto que hasta hace poco, pues, cuenta bancaria, carnet de conducir, hasta la IP de tu router, porque a ciertas operadoras también le Bueno, robaron datos. Y con todo el tema de inteligencia artificial, los ataques de phishing van a ser más sofisticados. El que te pueda grabar 3 segundos tu voz y crear un speech. O sea, empieza a ser todo muy sofisticado de cómo evitamos que puedan meternos manos en ese sentido. bueno, es que esto a ver, yo cuando estudiaba en Teleco, a mí lo que me parecía maravilloso de lo digital es que yo veía que eso sustituía todo. Es decir, que con que digitalizaras cualquier señal, la manipulabas y el ordenador iba a poder manejarlo. Eso fue lo cual me entusiasmó de la cara. Resulta que, claro, si tus datos, tu cara, no dejan de ser píxeles y yo los fabrico de mi manera, pues te suplanto. Y los deepfakes, que, vamos, hace ya más de 10 años que esto era una realidad, es que eso va a ir a más. Ahora mismo ha habido fraudes de decenas de millones de euros de hacerse pasar por el presidente de una compañía frente al director financiero y ordenar transferencias y las han hecho. Nuestra foto, nuestra imagen, nuestra voz, todo eso es clonable, como decía antes, y es generable. Y pues entrenamos una inteligencia artificial para que se haga pasar por ti de manera perfecta y que no lo distingue nadie. Ahora estamos ya en resoluciones importantes, pero al final será perfecto. No habrá diferencia entre ver la imagen real o la imagen generada por ordenador. Necesitas algo como el DNI que te permita verificar que estás hablando con la persona adecuada, porque a lo mejor estás metiendo a un hacker en el consejo de administración o una información financiera. Y hay otra cosa que es interesante, y es que hoy en día la seguridad de las organizaciones depende del informático que esté en la organización. Piensa que, bueno, todos somos buenos hasta que dejamos de serlo. Piensa que alguien que de repente le decide, oye, me voy a hacer pasar por el presidente de la compañía, pues cambian el director de activos, su nombre por el del otro, después borra el log, tú no te enteras y esa persona tiene un poder brutal. ¿Eso es bueno? No, yo creo que eso es malo. Yo creo que eso es mejor que lo maneje recursos humanos, es decir, quién puede acceder a qué y no el que maneja el director activo de Microsoft o el que decide quién entra. Al final, en seguridad hay un lema máximo, y es que la seguridad la determina el punto más débil de la cadena. El punto más débil Siempre. de la cadena es el que maneja los permisos. Bueno, lo sabéis en Bueno, AWS que os voy a contar. sí, no, de hecho yo siempre digo, antes de AWS y en pasadas vidas, siempre decía que el problema normalmente estaba entre el teclado y la silla, Exacto, exacto. que es el eslabón más débil de todo esto. Pero fíjate, yo sé, porque hemos hecho pruebas e integraciones con vuestro backend, etcétera, que eres muy fan de servicios de AWS. Seguro. Vamos. Y justo vienes de contar qué eficiente eran con 640K, que habías creado un sistema operativo ahí para esto, que en AWS usas lambdas. Sí, claro, O no. sea, Bueno, no es que lo use, es que lo comenté siempre. Le intentaba explicar a la gente la diferencia entre un contenedor y Lambda, porque no es que Google Cloud y tal también tienen contenedores y tienen Kubernetes y tal, y tienen Dockers, pero es que no es lo mismo tener que montar un sistema, aunque sea con contenedores, que irte a la función mínima que necesitas ejecutar. Y eso, sobre todo, es que es el cambio de paradigma, porque cuando tienes contenedores tienes el mismo error de programación que cuando estudiaba yo en la carrera, que tú haces un programa creyendo que funciona solo en un ordenador y que haces procedimiento detrás procedimiento y tal, y no paralelizas las cosas. Cuando tú tienes una programación con funciones lambda que se ejecutan asíncronamente, tienes que sincronizarlas con eventos para conseguir que colaboren entre todas para hacer el resultado. Y entonces es romper el programa en funciones que tienen que funcionar concurrentemente. No tiene nada que ver la manera de programar. Pero claro, eso permite lo que permite AWS, ¿no? Que es que tienes unas eficiencias, una concurrencia y por eso podéis dar soporte pues, a Netflix o a cualquier compañía
que da igual los millones o miles de millones de transacciones que haya que hacer, que lo aguanta todo eso. Bueno, de hecho, nosotros hemos hecho prueba con vuestra solución y es que es súper eficiente en cuanto a consumo y todo. Sorprende mucho que decir, coño, aquí hay transacciones y en cambio el coste apenas se nota. Bueno, ten en cuenta que eso es de haber empezado con un ordenador de 2K, ¿no? El Z61 ya tenía 16K, pero el primero tenía 2K. Entonces, eh, estoy chalado. Es decir, a mí lo que me gusta es hacer las cosas, es como el que hace artesanía, ¿no? Ahora lo pulo por aquí tal, hasta que eso funcione con menos recursos y tal. Y estas discusiones las tenía con el presidente de Microsoft o sea, hace muchos años, ¿no? Yo decía, pero él me decía, es que con la ley de Moore, como de cada año el ordenador es 2 veces y media más potente, pues no necesitas hacer eso. Y digo, pero ¿cómo que no? Si no es una cuestión de que sea más potente el ordenador, es hacer las cosas bien. Por eso yo hacía un sistema operativo de 1 mega. Pero es que cuando llegó el cloud, lo que ocurría es que tú querías llegar a miles de millones de personas y ahí, claro, no había ordenador que lo aguantara. Y por tanto, cuanto más pequeños se hicieran las cosas, yo recuerdo que hacíamos contenedores originalmente en Docker y ocupaba con un Linux Alpine, ocupaba 5 megas y nos cabían 200 contenedores en una sola máquina en las cuales corríamos todo, pues eso, pues cualquier cosa, ¿no? Intentando minimizar al máximo, porque cuanto más minimizas, más contenedores por máquina y pagas menos máquinas. Esto probablemente no es lo que quieran, ¿no? O sea, es lo que quieren tus clientes, ¿no? Los de AWS. Pero lo importante es que yo me lo tomo como un reto. A lo mejor no es la mejor manera de mantener el software. Es mucho mejor utilizar una solución que ya exista. Pero a mí miniaturizar y conseguir que la cosa escale con más recursos, eso es por lo que es. Yo tengo que dar servicio a 45 millones de personas ahora y 200 millones de usuarios en Europa. ¿Y cómo hago eso si toda clase de transacción se va a hacer constantemente? Tengo que intentar ahorrar el máximo posible de esfuerzo para que las cosas funcionen instantáneamente, porque si no, hombre, si puedes hacer una pregunta y te respondo al cabo de 20 segundos, pero eso es malo para el usuario. Y hablamos ahora de sostenibilidad tal y llevas tú 40 años ya siendo súper sostenible, eficiente en el desarrollo. Es que, a ver, en informática hay mucho nuevo rico, ¿no? Es decir, como las máquinas cada vez son más potentes y tal, pues nada, hago las cosas el doble de mal que ya lo compensa la máquina. Yo creo que es una cuestión de... A ver, en seguridad es una cosa muy importante también, decía lo del punto más débil, pero es muy importante saber que, claro, que cuanto más complejo es un sistema, más cosas tiene, más posibilidades de fallos hay. Así que para disminuir la superficie de ataque, para disminuir que los agujeros existan, tienes que intentar minimizar las líneas de código, minimizar lo que puedes hacer, no utilizar librerías que utilizan librerías de tercero, de cuarto y de quintos para hacer algo que a lo mejor lo puedes hacer con una sola línea de Windows. Entonces yo lo que veía es que, claro, nosotros hacíamos programas para Windows que ocupaban 20K, mientras que nuestra competencia ocupa 5 megas. Denny Wallet, que está ahora mismo en el Apple Store, ocupa 20 megas. Te coges cualquier web app que hay ahí, ocupa 100 megas. Entonces al final es que te ocupa 5 veces menos haciendo muchísimas más cosas más. Es una cuestión de la pasión por hacer las cosas bien. No El tiene detalle. que detalle. Yo eso siempre lo decía en infraestructura, de desplegar data centers por el mundo, que cómo hacías el cableado, cómo dejabas todo organizado, era como tu firma. De hecho, Eso es. alguna vez por aquí ha pasado Guille que ha hecho este rack y decías, coño, pero si solo son cables. No, la forma es distinta. Y es interesante ver cómo... A mí lo que me llama la atención de lo que te conozco, y ya llevamos un tiempo hablando, que esa pasión la sigues teniendo. Sí. Porque vemos que hay un momento que llegas a un burnout, a quemarte con la industria, porque al final no es la tecnología, es las barreras que te encuentras de, joder, el político de turno. Ahora que la policía quiere sacar esto, pero fulanito, su amigo, tiene otra empresa y empiezan aquí los chanchullos, ¿no? De cómo posicionamos. Hay varias empresas haciendo algo parecido a lo tuyo en Europa, porque esto va a ser un proyecto europeo. Sí, bueno, ya lo es. De hecho, es un wallet europeo. Fue el primer wallet europeo listo tras la aprobación del Parlamento Europeo. Y esto funciona con el DNI italiano, portugués, alemán, el francés, con pasaportes de todo el mundo. Tenemos 15 años de ventaja. Nosotros empezamos hace 15 años a fabricar esto y además indujimos a que Apple abriera el interfaz NFC para ellos, con lo cual el conocimiento que tenemos es muy profundo y la visión que tenemos es mucho más larga que el resto. Mientras que los restos ahora mismo están hablando de parámetros que son lógicos, de privacidad, la soberanía de tus datos. Nosotros estamos pensando en cómo cambiar absolutamente todo gracias a que todo el mundo puede demostrar quién es de manera unívoca. Cuando el BBVA vio esto, dijo, te acabas de cargar el fraude en la banca. Lo mismo dijo el Banco de España. Pero claro, a nosotros, para llegar a ese caso, tienes que haberlo visto con luces muy, muy largas. Y afortunadamente, otras áreas de negocio de este web permitieron desarrollar esto en paralelo sin tener clientes y a fondo perdido.
En el 2011, Telefónica lo anunció en el Mobile Congress. La esperanza es que ellos movieran comercialmente, pero no había todo un mercado. Cambió el 2015 todo, ahora ya el móvil era inteligente. Hay muchas iniciativas de wallet europeo que son todas iguales, que básicamente consiste en que cualquiera pueda tener una credencial en el móvil, pero cada país tiene que hacer un wallet gratuito para sus ciudadanos para llevar la identidad digital, en este caso el DNI, o en el francés o el italiano. Entonces, esa es lo que consideramos que es único. Nosotros, tú lo has visto además, yo pongo el DNI, el móvil encima del DNI, y en 3 segundos ha salido el DNI, tengo una copia del DNI en el móvil, y con eso lo llevo, lo enseño, lo puedo montar en un avión, hay gente que ha votado con esto, hay infinitos casos de esto. No, de hecho, yo lo llevo en el móvil y hace poco lo sacasteis para Android también. Sí, sí, sí. O La sea versión de que, Android está todavía retenida, se puede solicitar, pero hasta que el gobierno no lo anuncie, no lo vamos a sacar. vale, pues eso es interesante. Antes has mencionado el Banco de España Ujú, y sé que el Banco de España tiene un proyecto que llaman Sandbox, donde creo que es la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el banco, ujú, cada una propone 4 proyectos al año ujú. para desarrollar y ver cómo funciona. Qué casualidad que el Banco de España, los 4 proyectos que ha puesto este año, los 4 llevan DNI Wallet. O sea, la Eso, apuesta es seria. bueno, es que se puede utilizar para todos. Los 4 casos del Banco de España eran interesantes. Uno era para abrir una cuenta bancaria, que es la cosa más crítica por el banco de capitales, que al final, pues no sé, alguien de la droga no abre una cuenta para blanquear dinero, ¿no? Entonces la SEPLAC, que es el organismo que se encarga del Banco de Dinero, cuando vio el producto dijo, mira, esto, esto tiene el amparo legal del 2010 para hacer firma digital cualificada y no existe ningún producto que haga eso. Si haces eso, mejorarías mucho la seguridad del banco. Ahora mismo los bancos lo que están haciendo es biometría facial, es decir, te conectas, tienes que poner el DNI así, la cara, haces así y tal, y con eso entras. El 30% de la gente se cae del proceso, no consigue hacerlo, la luz no está bien, lo que sea. Los datos que llegan, bueno, pues depende de la iluminación de la tarjeta, puede llegar o no. Con esto tienes el DNI perfecto, te llega autenticado con la policía que no está robado, con la policía que llama el timbre, y tú tienes un documento legal que permite pues pedir un crédito o hacer cualquier cosa, sabiendo que solamente lo has podido tú. Y de hecho, en la siguiente actualización, que estará en 2 semanas así, incluimos una tecnología nueva que se llama Face DNI, que consiste en comparar tu cara con la fotografía del DNI. Con lo cual, para poder utilizar un DNI, hemos añadido la biometría en el DNI, en biometría facial. Es decir, el dedo está bien, pero es mucho mejor que con el móvil vea tu cara y si correspondes con el DNI entras y si no, no entras. Bueno, de hecho, esta la voy a contar con mi hijo el pequeño. eh, Tendría 4 o 5 años y de esto que te levantas de la siesta, lo típico que te das en el sofá de casa, y le veo con el iPhone jugando en mi móvil. Y digo, ¿cómo coño has sacado tú la contraseña tal? Y él me decía, te he jateado, te he jateado. Digo, ¿cómo que me has jateado? Tal. Y resulta que el tío se me había acercado, me había abierto un poco el ojo, había puesto el móvil y y había conseguido entrar en el terminal. Y decía, joder, pues sí que pasa esto y puedes romper esta barrera, tan seguro no debe ser. Pero ahora tú metes esto y compara con la foto. Pero yo, por ejemplo, mi foto es con barba. Si me quito la barba, no accedo, No no es habría que forma de... los parámetros faciales se comparan 256 parámetros faciales tuyos, con lo cual al final no es si tienes barba o no, sino cuál es la distancia entre distintos puntos de la cara, lo que determina cuál es la morfología de tu cara. Y tengas barba o no tengas barba, pues la distancia que tienes entre los ojos, entre la nariz, es una matriz tridimensional de tu cara. Por lo cual, no importa tanto si fallan los datos de la barba, que no tienes profundidad, sino cuántos datos de la cara coinciden. Hemos hecho pruebas con fotos de hace 10 años, con fotos de hace 20 años y lo detecta perfectamente. Bueno, en realidad, ese algoritmo, ten en cuenta que es el algoritmo número uno básicamente, en Estados Unidos hay un organismo que se encarga de hacer las mediciones de los sistemas de biometría. Todos los años comparan 2.000 algoritmos de biometría. Y este es el algoritmo número uno para comparar las fotografías de los pasaportes en los aeropuertos. Con lo cual, tiene la ventaja de que para comparar uno a uno, es decir, tu cara con una foto, es el mejor sin diferencia, y eso es lo que estamos utilizando para verificar que tu cara coincide con tu. Entonces ya tendrías un doble factor de autenticación, uno, la biometría del terminal, Ajá. y luego un Face ID una vez que estoy dentro. Sí, Face ID es la biometría del terminal, nuestro es Face DNI, que es que Eso. se compara tu cara con el DNI. Ese es un segundo factor, pero tienes más. En algunos casos puedes pedir que tengas que acercar físicamente el DNI al móvil para que eso sea un tercer factor de posesión física de algo físico. Mm. Nosotros lo que hacemos es que DNI Wallet lo configuras como tú quieras. Y hay proyectos de alta seguridad donde necesitas muchas cosas, por ejemplo, las acreditaciones del Real Madrid, pues ahí están. Para que alguien tenga una acreditación del Real Madrid, tiene que haber acercado el DNI al móvil y con eso se le crea una acreditación. Si no acerca el DNI al móvil, no puede tener.
Entonces, dependiendo del caso, pues unos piden biometría facial, otros piden acerca del DNI, otros piden las dos cosas, otros piden además una firma digital cualificada. Hay toda clase de... Es que eso que has contado a mí me suena a una demo que hicimos hace unos años de geofencing, que Ajá, ibas a un cajero y detectaban no solo que si tuvieras la tarjeta y el PIN, ya, sino que si tu teléfono móvil no estaba a registro, menos de 2 metros, no hacías transacciones en el cajero. claro. Ahí lo que pasa es que, claro, como los anglosajones no tienen un documento de identidad, utilizan el móvil como si fuera el dispositivo de seguridad. Pero la ventaja del chip del DNI frente al móvil es que el móvil te lo da pero Google o la tienda donde lo has comprado, mientras que el DNI te lo da el gobierno, un policía ha Mm. verificado que tú eres tú y eso tiene toda la validez jurídica para cualquier cosa. ¿Qué pasa si alguien me roba el DNI y se da de alta con el en DNI Wallet? No puede porque no le coincide la cara. O sea que ya con el Face Face DNI DNI, nada. Face DNI cambia las reglas del juego. De hecho, es una tecnología que empezamos a desarrollar hace varios años y conocíamos cómo iba a ser, pero hasta que no la hemos anunciado, no hemos dicho algunas decisiones que teníamos de criterio. Por ejemplo, nosotros permitimos que en un móvil haya más de un DNI. Por ejemplo, si tus hijos o tu padre mayor quieres llevar su DNI, lo puedes llevar, pero para utilizarlo tienes que poner la cara. Entonces, eso es lo que, mientras que la banca típicamente dice, no, una sola identificación en un solo móvil. Es lo único que se podía hacer sin DNI Wallet. Con DNI Wallet puedes hacer que los móviles lo puedes tener en dos móviles y básicamente es la cara la que decide si eres tú o no eres tú. Joder, que eso está bien, pues puedes llevar a toda la familia Claro. en el Un terminal. solo móvil, no tienes que comprar un móvil para cada persona. Si decides de tus hijos y cuando tienes que pasar, pues le pasas las imágenes. De hecho, Face DNI no lo vamos a exigir para menores, porque para mejorar todavía la privacidad de los menores, creo que es mejor no mezclarlos en eso. No nos importa porque para los casos de verificación de edad, lo que importa es verificar si tienes mayor de 18 años, no si eres menor de 18 años. Pero bueno, a lo mejor hay casos especiales, por ejemplo, la verificación de que una persona, un menor, no pasa en el aeropuerto para que no se lo lleve la pareja o lo que sea. Pues habrá casos específicos en los que sí se pida, pero en general no es obligatorio que para un DNI de un menor le presentes la cara. Bueno, sí, en tema de padres separados te piden a más documentación firmada para poder sacar. Oye, pues veo que te iba a preguntar, porque ahora que has dicho lo de Face, DNI, etcétera, ¿qué visión tienes tú de esto? Porque desde los años 80, desentrañar virus, pillar vacunas, hasta meter tu identidad física en la red, Ay, ¿cómo ves los próximos 10 años? bueno, cada vez peor. Pero, o sea, a ver qué te voy a decir. O sea, al final tenemos un mundo de tecnología. Hay mucha gente que la tecnología la ha convertido en esclavos, que están todo el día con el móvil viendo vídeos o no sé qué, y las notificaciones que me parecen. Yo no tengo WhatsApp, yo no admito notificaciones. ¿Pero por qué? Porque te sacan, es compensación con dopamina para que estés constantemente alerta. Eso ha disminuido la posibilidad de concentrarse de los menores, ha disminuido la posibilidad de profundizar en las cosas. Huyen del largo plazo, van a lo cortísimo plazo, no se acuerdan de lo que estaban haciendo hace 5 minutos. Todo eso, en mi opinión, está haciendo que las máquinas estén destrozando el comportamiento humano, que es un comportamiento de relación, donde si tú estás con tus amigos, un abrazo, no sé, una sonrisa, eso, que yo jugando de pequeño con una pelota, eso se está perdiendo. Entonces, eso hace que la gente se sienta mucho más sola. Y todo eso creo que es peor. Independientemente de eso, de que la tecnología nos haga... Pues mira, yo no creo que la inteligencia artificial sea tan inteligente hoy en día. Yo creo que pasará mucho hasta que sea lo que podemos decir la intuición de un ser humano y tal. Yo creo que pasará mucho. Pero lo que sí se crea son unos hypes enormes. Que si realidad virtual, que si... Son como Sí. olas. O sea, como la gente no profundiza, pues un periodista dice no sé qué y todos, bien, bien, bien y tal. Y no os pones en contexto las cosas hasta que venga la siguiente startup o la siguiente no sé qué que te diga, no, ahora lo importante es esto otro. Lo anterior, a la basura. Ya Sí, lo ya veo. no oigo mucho a la gente hablar de blockchain y de metaverso, etcétera, ¿no? No, no, parece que no, no, bueno, pero sí es que el tema es que cuando, a lo mejor yo es que soy muy mayor. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Como llevo en esto, pues empecé con 12 años y tengo 57, pues imagínate, ¿no? O sea, eh, cuando profundizas y ves cómo están las cosas por debajo, pues ves cuántos camelos hay por ahí, ¿no? Que te venden una historia, pero después rascas un poco y eso ni se sostiene, ni funciona y tal. Sí. Ojo, porque la política que había a finales de los 90, ¿no? De hacer empresas de Internet que iban a hacer todas no sé qué y tal, pues se ha trasladado un poco a la tecnología, ¿no? Es mucho mejor tocar una cosa que funciona, que te prometan que vas a tener el coche que vuela que bueno, no digo que no se tenga, Que, bueno, lo veíamos en los dibujos animados estos de los años 80, precisamente, ¿no? De pero no ha aves cambiado. espaciales. Lo seguirás viendo en el vídeo de presentación. No sé, y es que
yo recuerdo ¿Tú no viste unas gafas antes o después de Oculus Rift? Que te salía una ballena que salía y tal, y Sí. ¿Eso dónde está? Es que nunca existió, fue un vídeo de marketing. Y como eso, tienes gente que te cuenta unos cuentos que estoy convencido de que... Bueno, no estoy convencido si creen que lo van a tener. Ellos lo que les interesa es inversión rápida, crecer rápido. Pues mira, Teganos, ¿no? Teganos que iba a hacer... Es que tienes... O sea, si queremos que la gente confíe en el futuro, no podemos tener estos big failures que al final sí, te crees que va a ser algo y después, ¿y dónde está esto? Me llama mucho la atención porque además has contado hace poco, no usas redes sociales apenas, solo para trabajar y no precisamente las que la gente conoce. Utilizas otras mucho más seguras. Lo del déficit de atención de la gente joven es un hecho. De hecho, antiguamente yo recuerdo a mi padre que siempre decía, las charlas menos de 20 minutos y 13 tiene que ser lo suyo para que sueltes el mensaje. Y ahora son 8 segundos y pasan a la siguiente cosa. La reflexión, leer un libro, no es... O sea, es mucho más importante leer un libro en el cual tienes que imaginarte tú la mitad de la historia. Porque eso aporta tu creatividad y aporta que tú complementas a ver un vídeo de TikTok donde ves todo lo que tienes que ver y además que son vídeos que no son reales, que consisten en estimularte con sorpresa para que estés permanentemente alerta y eso es como cuando tenías que estar alerta de que no te viene el león de la sabana para comerte, ¿no? Pues eso el sistema humano no aguanta. Eso yo lo cuento mucho en temas de geopolítica. Por experiencias pasadas, tuve que viajar a China y he visto la cultura china, etcétera, y veo el TikTok allí, que fomentan competiciones de matemáticas, física, tal, y veo Europa y Estados Unidos, que sabe quién hace más el idiota, baila, se peina, etcétera, y le añado el componente de que de los chinos ya se llevaron a todos los doctorados en inteligencia artificial para que a los chavales de 10 años les den clase. Digo, coño, han idiotizado a las dos siguientes generaciones de Occidente y ellos están blindando en crear una generación de gente superdotada que nos van a cepillar Sin duda. en 2 días. Sí. Y no pienses únicamente ya en eso. Piensa que los algoritmos de inteligencia artificial que utilizamos en YouTube, TikTok, tal, polarizan a la gente. Si ves un vídeo de motos, al día siguiente vas a tener recomendaciones de vídeos de motos. Y dentro de 10 días solo vas a ver vídeos de motos. Y tú vas a creer que el mundo consiste en ver motos. Entonces, yo, por ejemplo, no utilizo redes sociales, pero creé como 40 cuentas de Twitter diferentes a las que las daba a este sí o a este. Alimentabas, ¿no? Con... Y entonces lo que veo es el consolidado de 40 cuentas de Twitter diferentes para ver un poco, porque si no estaría viendo solamente un perfil de la película. Entonces es mucho mejor tener muchas redes sociales o muchas identidades para ver distintas fuentes, como el que leía 5 periódicos en lugar de solo leer uno. Es lo mismo. Bueno, de hecho, yo, por ejemplo, leo eso, 5 o 6 periódicos para tener una visión y cada vez incluso menos, porque como lo que llama la atención es la desgracia, que es como el clickbait, Exacto. nunca ves cosas buenas, porque parece que pase algo bueno en esta sociedad, como que no merece la pena prestar atención. Y el titular no tiene que ver con el desarrollo. El titular es, se ha descubierto la bomba atómica. Y después te hablan de que alguien lleva mortadela en la fregadera. Es que, a ver, eso me parece grave, ¿no? Que el periodismo haya, en lugar de intentar ser el contrapeso del poder, por ejemplo, o que sean gente que investiga para conseguir que no haya corrupción o tal, son una parte más del sistema que intenta que las cosas parezcan que están bien aunque no lo estén. Bueno, y más que vamos a ir viendo conforme Pues te avance. decía que lo veo a peor. Pero bueno, al final yo creo que los que hacemos tecnología, tú, yo, todos los que nos ven, tenemos una herramienta poderosísima para hacer cambiar las cosas. Que, o sea, un teléfono móvil, bueno, Steve Jobs decía que esto cambiaba el mundo y lo cambió. El asunto es que si después lo has cambiado para mal porque Meta intenta saber todo lo que tú sabes o porque Google lo único que interesa es anuncios o tal, perviertes una buena herramienta para utilizarlo para algo que son intereses espurios de una compañía que sea muy grande, Bueno, pero eso eso es un mal pasaba, para la humanidad. pasaba como el CEO de Nvidia, ¿no? Que hay una entrevista de hace 30 años que que dice, voy a cambiar el mundo. Ujú. Y literalmente lo ha cambiado con todo el tema de GPUs, etcétera. Pero hay una parte que estamos viendo que no va hacia el lado que tiene que ir. Hablamos de ética, de entrenamiento en la IA, sesgos, todo lo que acarrea y que puede ser un problema también. Bueno, ahora hay movimientos de que los niños no utilicen móviles en los colegios, hay movimientos de que los niños no accedan a porno. Habrá antes o después que pensar si la tecnología que hemos fabricado nosotros tenía además el humanismo necesario para utilizarlo correctamente. Y además yo canto el mea culpa. Yo tengo 7 sobrinos y sobrinas
Y yo recuerdo que cuando nacieron, bueno, nacieron no, pero la mayor de ellas, cuando tenía 6 años, me dijo su madre que le gustaba la decoración. Dije, vamos a ver si aquí hay alguna aplicación en el iPad para hacer. Y había una aplicación que en 3D le dejé el iPad media hora y me había hecho un montón de cosas. Dijo, hombre, esto tiene una herramienta estupenda para mis sobrinos. Y le regalé un iPad a cada uno de los sobrinos. 3 años más tarde me arrepentí porque no lo utilizaban como en aquel Claro. momento. Lo utilizaban para todo, pues para ver vídeos, para jugar, para no sé qué, pero no como herramienta que puede desarrollar. Con lo cual, probablemente si no estás encima y le das a alguien una herramienta poderosísima, pues es un arma que Sí. puede ser utilizada para mal. Eso lo he vivido aquí con el mediano de los míos, con 10 años de no quiero en verano que usáis portátiles, leer, bajáis a la piscina, jugáis al fútbol, lo que queráis. Y el canalla empezó a pensar, dijo, como papá siempre dice que programemos y nunca nos va a echar la bronca, si me pongo a programar no me puede quitar el portátil. Y el tío se cascó 3 videojuegos en todo el verano. Entonces, claro, se pasaba el día jugando y tal, y el grande y el pequeño quejándose de, Pablo está todo el día con el ordenador. Digo, claro, pero está programando, que es lo que hemos dicho que sí se permitía en la casa. Bueno, tú tienes los hijos maravillosos. El padre es genial y los hijos maravillosos. Ya te lo digo yo. Creando monstruitos, que dice mi Vale, mujer, bueno. ¿no? Esos monstruitos son los que se necesitan para mejorar la humanidad, porque al final tenemos un problema y es que la humanidad creció mucho en el siglo XIX, XX y tal, pero es que ahora mismo yo no sé por dónde va. Creemos que la inteligencia artificial nos lo va a resolver todo. Hay una La, cosa muy importante que siempre digo de la inteligencia artificial y es que tenemos una inteligencia artificial que intenta responder. ¿Qué es lo que nos enseñaron en el colegio? Oye, tú, para pasar un examen, tienes que saberte la respuesta y me da la respuesta. Lo importante, lo inteligente no es responder, lo inteligente es preguntar. Esto es socrático, es decir, cuando alguien te diga algo, ve qué preguntas le haces a ver si realmente lo que está diciendo se lo aprendió de memoria cuando era pequeño, lo pensó alguna vez o no tiene ni más ningún sentido. O tenía sentido hace 40 años, pero no tiene sentido ahora. Si no estás constantemente replanteándote todo lo que tienes, corres el riesgo de tener un error de hace 30 años y lo sigues cometiendo toda tu vida. o sea, eso es el método gallego, ¿no? Que los gallegos suelen ser de contestar con otra pregunta. Oye, pues visto que el futuro se complica, ¿qué consejos darías tú a los jóvenes que quisieran entrar, ya sea en el mundo de la ciberseguridad o innovación tecnológica, construir cosas para cambiar la sociedad? Bueno, a mí lo que más me gustó cuando pues era pequeño, de 12 años, es que con un ordenador no necesitabas nada más. O sea, no se te iba a romper nunca, lo reseteabas y tenías el ordenador funcionando otra vez. Y por lo tanto podías jugar, como tu hijo, todo lo que quisieras. Con la inversión mínima que es el coste de un ordenador, o un iPhone, por ejemplo, o un teléfono móvil, ya tienes la posibilidad de crear cualquier tipo de software. En Apple y en Google hay premios a cualquier joven que hace cualquier tipo de software. El software es resolver un problema. Ese es el resumen del software. Entonces, y a un ingeniero le encanta resolver problemas. Entonces, aquel que está atento a que hay cosas que se pueden mejorar, pues puede echar una mano a mejorarlas, simplemente corrigiéndolas. Yo recuerdo un e-book que hicimos de una señora de 84 años que aprendió a programar a los 84 años. Y como ella era una persona de 84 años, decía, bueno, es que las personas de 84 años no manejan el móvil, voy a hacer una aplicación para ellos. Oye, y ahí lo tienes con Tim Cook anunciando es una señora japonesa, no digo que sea de Alpedrete, pero vamos, en Japón la señora tenía millones de descargas de personas mayores. La sociedad cada vez es más anciana, tenemos menos jóvenes y más ancianos. Cualquier cosa que permita a los ancianos ser más autosuficientes, recibir más cariño, estar mejor conectados, hacer las cosas más fácil. Piensa que tú y yo, a lo mejor vemos, bueno, yo menos, pero un font pequeñito. Pero hay veces que los programas de ordenador, aunque los puedas ampliar, hay aplicaciones que no amplían el font y alguien mayor no lo ve. ¿O qué pasa con un invidente? La ONCE siempre me decía que, claro, todos los invidentes tienen un iPhone porque está mucho mejor preparado para lo que sería el, el uso de alguien que tiene problemas auditivos o visuales que otro dispositivo. Hay gente que fabrica teléfonos con teclas muy gordas para que la persona pueda darle y sin complicaciones adicionales. Pues a lo mejor tiene que seguir existiendo eso. Hay cantidad de problemas que hay soluciones. Piensa en lo que necesita tu abuelo, piensa en lo que necesita Sí. el colegio, el niño de al lado. Yo sabía un proyecto de gente mayor, sobre todo operando en cajeros. A mí me llama mucho la atención, que son tantas las opciones que decía, joder, y de hecho esto creo que lo hablamos tomando alguna caña de si yo pongo mi DNI Wallet y sabe que Guillermito tiene 80 años y que yo lo único que hago es consultar cuánto dinero tengo y sacar, elimíname del cajero todas las opciones. Eso es, Déjame solo las dos opciones que yo hago. eso es. Customiza, mejora la experiencia de esa persona o incluso hablamos de espejos con avatares que te pudieran dar instrucciones que sirvieran uno para vigilar que nadie te entra en el cajero y al pobre señor mayor.
le dan una paliza para robarle el dinero, pero también que te ayude a operar dentro de un cajero si no eres capaz de eliminar esas opciones y cómo navegas, ¿no? Bueno, nosotros incluso hemos llegado a proponer que para evitar que la gente en el cajero lo violente o que directamente la interfaz esté en tu móvil, con lo cual el móvil se conecta con el cajero, tú recibes el software en el móvil y es el móvil el que te enseñaría el menú del cajero. Y como tú dices, se personaliza según la edad de la persona sin necesidad de que la persona tenga que decir su edad, sino que cuando llega a la interfaz llega para cualquier persona, pero en función de la persona que está ve más o menos opciones. Y en realidad con eso consigues que el cajero deje de ser un cajero con una pantalla, para entrar la tarjeta donde ahí metes. No, es un dispensador de dinero que se maneja remotamente previa identificación de la persona. Pues ahí deberíamos hablar porque para las poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que suele estar la caja rural, Claro, siempre había pensado el por qué no usar el cajero para que, por ejemplo, te pudieran validar recetas médicas. claro, Es decir, claro. oye, que esto no solo sea, coño, conviértelo en un bien común para la gente y así acabamos con la España vaciada y empezamos a que la gente tenga calidad de vida, ¿no? Me piensa que hace 20 años había cabinas telefónicas por todas partes. Ahora, no sé si quedan 3 o 4 de recuerdo, pero todo el mundo tiene un teléfono móvil. Incluso alguna persona mayor tiene un teléfono móvil. Todo lo que sea que se pueda hacer con un móvil debería hacerse con un móvil. Hombre, de hecho yo recuerdo en Ingenieros Sin Fronteras que fuimos a Colombia a montar, porque había un ayuntamiento que solo tenía una línea de internet, pero todos los agricultores y los campesinos tenían todos celulares. Y ellos más o menos sabían cuándo llovía. Bueno, tienen la experiencia tal, pero no la cantidad de litros que les iba a caer o si les iba a caer una granizada. Entonces montamos con wifi y paneles solares una red que llegaba hasta donde ellos estaban para que ellos pudieran recibir notificaciones de la única conexión que había en el pueblo para decir, oye, vienen tormentas, prepararos. Y era una forma como de intentar poder coger algo y decir, oye, expandirlo y que esta gente pueda mejorar sus cultivos, etcétera, ¿no? A mí me parece que haces una labor estupenda. Yo, cualquiera de estos proyectos que me cuentas a mí siempre me emocionan porque básicamente se trata de ayudar a la gente, que es lo que deberíamos hacer todos. Es que yo creo que tenemos la oportunidad, los que hemos estado dando vueltas por medio mundo, desplegando y haciendo cosas, de devolver mucho a la sociedad. Somos privilegiados en ese sentido. Sí, además que una solución después es exportable y a lo mejor lo que no puedes hacer es exportar directamente lo que pasa en primer mundo al tercer mundo, pero sí puedes entender los problemas del tercer mundo y dar soluciones con la tecnología del primer mundo en el tercer mundo y mucho mejor. Yo recuerdo que, ¿sabes quién está muy avanzado en inteligencia artificial? En África. Es que los doctores africanos hacen sus propios desarrollos de inteligencia artificial para diagnosticar. Y claro, nosotros aquí a lo mejor estamos acostumbrados a que, bueno, pues hay un software, me lo hace la administración o tal, y no hay gente que se pone manos a la obra a fabricar cosas. En cambio, allí, como parten ya de que han entrado más tarde, han entrado directamente al móvil, pues están más abiertos a experimentar, ¿no? La curiosidad es para mí lo básico. Me preguntabas antes que qué recomendaría. Mira, estar atentos. Es que nada de lo que se ha hecho tiene por qué valer ya hoy. Porque a lo mejor se hizo hace 20 años. Y hace 20 años, pues eso, el Las DNI necesidades eran otras, eran ¿no? otras. Y todos los días Sí. cambian cosas. ChatGPT no existía hace 2 años. Bueno, existía, pero una versión 2. Pero hoy en día lo tienes. ¿Por qué no lo utilizas? A lo mejor te Sí. funciona, a lo mejor alucina, pero da igual. Utilízalo porque a lo mejor resulta que eso te ayuda. Oye, yo lo veo como una herramienta, ¿no? Para Claro. mejorar tu eficiencia y optimizar. El otro día, de hecho, estaba hablando con alguien y pues estamos montando esto de la observabilidad, cómo haría esta función en Rust, no sé qué, pa. Oye, ves que hay ciertos errores, pero si sabes lo que le quieres preguntar y entiendes esto, y dices, va, aquí falla, sé que tengo que cambiar esto, pero como me ha ayudado a bajar de esto lo haría en 4 horas a hacerlo en una. Eso es, eso es. ¿No? De hecho, lo esencial en algo como ChatGPT es el prompt, es decir, lo que preguntas de manera específica, porque cuanto más específico sea tu pregunta, mejor será la respuesta. Pues ya que lo importante hoy en día es hacer preguntas, no dar respuestas. Y saber cómo preguntar, que Y saber cómo ese... preguntar. ¿no? Bueno, creo que estamos llegando al final de la hora y sé que hemos saltado, De un que lado para esto otro. siempre me pasa contigo, sí, que intentamos, venga, un flujo, vamos a intentar, basándome en tu trayectoria profesional, pues más o menos, pero es que hay un tema que tengo la espina clavada todavía y es el tema de, porque en el SAMI de Madrid de AWS nos trajimos al Centro Nacional de Análisis Genómico. Ujú. Estuve en Barcelona con ellos, me estuvieron contando todo el tema, un saludo a Daniel y al equipo desde aquí y me maravilló todo el tema de secuenciación, sobre todo la parte de enfermedades raras. Creo que es lo más complicado y en el que las farmacéuticas no invierten porque no hay un retorno de inversión que hay. Y esta gente sí hace la labor de, bueno, de hecho, en el Summit trajeron 15.000 muestras
de una enfermedad rara en 15 días. Que si lo hubieran hecho con tecnología normal hubieran sido 28 años, pero utilizando GPUs y procesamiento en la nube, pues consiguieron sacarlo. ¿Tiene algo que ver, y sé que esto lo has comentado, el análisis de un virus informático con lo que sería el análisis genómico? Bueno, un virus informático no es nada más una secuencia de bytes, que básicamente pues, son los códigos de operación del microprocesador. Es un programa. En un virus biológico o una cadena de ADN no es nada más que nucleótidos, es decir, solo 4 letras, pero básicamente desde un punto de vista matemático o computacional es lo mismo, es una secuencia que tienes que analizar, ya sea para buscar variantes, para buscar mutaciones, para ver dónde falla, para arreglar las cosas, se utiliza la misma tecnología. De hecho, yo en la pandemia pues me dediqué casi 2 meses a buscar el virus COVID en todas las bases de datos americanas. Me lo pidieron en el King College. Y básicamente es que era lo mismo que hacer una búsqueda de un virus informático, pero con un virus biológico. Y todo lo que sabía de eso se aplicó directamente a la biología. Piensa que en inteligencia artificial y en ese proyecto que estás diciendo, lo esencial siempre son los datos. Si tienes un sistema de inteligencia artificial mal entrenado porque se entrena con datos malos, lo que te resulta es algo malo. Si tienes un sistema entrenado con datos precisos, con buenas muestras, pues el resultado será mucho mejor. También en la pandemia yo recuerdo que con 4 universidades, el MIT, Carnegie Mellon y con la de Lausanne, querían hacer un sistema que, tosiéndole tú al móvil, detectara ya patrones de si estabas infectado o no. Y que eso fuera un sistema de diagnóstico o de prediagnóstico para que antes de salir a la calle le tosías al móvil y para saber si el clasificador por inteligencia artificial te decía, oye, mejor no salgas porque puede que seas infectado. Y entonces ya te hacías el test, ¿no? De hecho, era un 70 y algo de acierto Es que ese proyecto lo he visto en otra compañía en la que trabajaba antes, que precisamente hicieron eso, y sobre todo se puso en México en producción, Eso es, sí, sí, eso es. que era para el sonido. Esa arquitectura la he visto. Al final me intentaba detectar si tenías los pulmones perjudicados, que ya era una señal indicativa de eso. El pitido, Eso. Sí. Las posibilidades son infinitas. Si es que el mundo cambia todos los días. Y la posibilidad de hacer mejor lo anterior o hacer cosas nuevas, a mí es lo que me apasiona. O sea, al final tienen que ser tus usuarios los que digan, bueno, no, yo voy a lo que sé. Es que en AWS tienes la posibilidad de aprender todos los días cosas nuevas. Tienes 200 servicios. Es que claro, es que yo llevo con AWS pues 15 años, una cosa así. Entonces, cosas que al principio hace una manera, las tenía que aprender a hacer de otra y todo buscando siempre la eficiencia, que al final me costara menos dinero. En realidad es que me costara menos dinero, pero también es que fuera más rápido y que pudiera llegar a más gente. Pues fíjate, iremos iterando y yo creo que cada vez más, pues eso, el Customer Obsession y el Working Backwards, de qué necesidades hay y a partir de ahí trabajar en crear. A mí es lo que me gusta de esta compañía, sobre todo la velocidad de innovación y el poder estar. Yo soy de conectar cosas. Debe ser que como me dedicaba a conectar equipos de comunicaciones, pues cómo montamos y hacemos soluciones. Pero bueno. Yo lo que más me sorprendió de AWS es que, claro, al final, todos los años que trabajé como cliente de AWS, era una plataforma, yo no veía gente. La gente de soporte técnico era buenísima, merece la pena pagar 29 euros porque las respuestas eran buenísimas siempre. Pero cuando empecé con los de Bullet, que empecé a tener reuniones ahí en vuestro edificio, empecé a ver gente técnicamente súper capacitada, pero en todos los aspectos, ¿eh? Era gente que era admiración lo que sentía por ellos. Es decir, estos tíos de lo que saben, pero muchísimo. O sea, tenéis un proceso de selección de gente buenísimo. Tú eres buenísimo, pero vamos, conozco la gente de seguridad, la gente de soporte, la gente. Y además, con ideas de negocios. Es que lo que más valoro de mi relación con AWS hoy en día es el personal de AWS que tiene ahí detrás. Que muchas veces no llegas a pasar la fase de plataforma, Sí. pero si tienes un partnership con cualquiera de los clientes, si es un cliente grande, vamos, es que le resuelves la vida. No, pues nos apuntamos esto, muchas gracias. Así es. Como ves, yo no me callo nada. Si tengo que meterme con uno, me meto y si no. A mí lo que me gusta, de hecho, por eso seguimos hablando de vez en cuando. De cambiar el mundo y ver cómo podemos mejorar todo esto. Porque las empresas más grandes del mundo son tecnológicas. Son los que cambian la rueda de esto. Bueno, ya hemos superado la hora. Este episodio ha sido algo más largo, pero podríamos estar hablando días, yo creo, de más cosas. Perdonad los que nos estáis oyendo, que hayamos saltado de un tema, hayamos ido hacia adelante y hacia atrás, tal, pero así a veces es la vida. Como siempre, un placer hablar contigo, Carlos.
Y a la gente decirles que nos podéis oír en Spotify, pero también podéis ver el vídeo en YouTube. Y si queréis ver una leyenda viva de este mundo tecnológico, os invito a ver este capítulo. Y nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias, Guillermo. Ha A sido ti, un placer. igualmente. Nos vemos hasta ahora. Ahora.